Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí nosotros con un bonito proyecto de esta macetita girasol que le hemos realizado con mucho cariño para ustedes. El día de hoy le vamos a enseñar el paso a paso para que ustedes lo puedan realizar. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentro como Amigurumis Yaori, en Facebook nos encontramos como Yaori Detalles a Crochet. Estamos en TikTok también como Amigurumis Yaori, ya nos pueden seguir. Déjenos su comentario, déjenos su like para poder saber que les gusta y pues de una u otra forma nos ayudan, nos apoyan, nos motivan para poder seguir brindando más tutoriales para ustedes. Espero que lo puedan disfrutar. Les dejo el paso a paso. Hola, ¿cómo están? Y venimos por aquí con un nuevo proyectito nuevamente. Pues sí, el día de hoy les traigo este precioso proyectito. Miren, esta maceta girasol. Y pues el día de hoy lo vamos a hacer el paso a paso. Es así, una muy bonita presentación. Una macetita lo que es sonriente, lo vamos a realizar. Y pues, ¿qué les parece? Muy bonita, ¿cierto? Tiene sus ojitos, sus hojas, todo muy bonito. Así es. Muy bien, miren, los materiales que vamos a necesitar son, yo lo he realizado esta macetita con hilo de algodón, todo con hilo de algodón, y pues yo le voy a realizar el día de hoy la maceta. Parte de aquí lo voy a hacer de este color, que es una marca Silvigurumi. Los demás son hilo de algodón, tengo el amarillo, lo que es el verde también que lo tengo acá. Y también tengo lo que es el marrón. Necesitamos unos ojitos número 10. Esos son los ojitos número 10. Para hacerle en este caso pues los ojitos. Y ya saben que el color amarillo lo tengo acá. Con el crochet que yo lo tejo es con el número 3. Entonces vamos a iniciar con esta macetita. Ahí lo vamos a poner. ¿Qué tal? Muy bonita, ¿cierto? Antes de poder iniciar, les invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. En Instagram estamos como Amigurumis Yaori, en Facebook como Yaori Detalles a Crochet, ya lo saben. No olviden de seguirnos, es muy importante que puedan ustedes pues apoyarnos con sus likes, con sus comentarios. Y así pues de una u otra forma nos animan a poder seguir haciendo tutoriales para ustedes. Mi crochet, como le comentaba, es el número 3 y pues vamos a iniciar con la parte de lo que es de la macetita. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con el color que ustedes deseen. Yo en esta ocasión voy a hacerlo de este color. Voy a cambiar y pues lo voy a hacer de este color. Ustedes pueden combinar con el que deseen. Yo lo realizo con 2 hebras, con crochet número 3. Y pues vamos a iniciar con la partecita de la macetita. Vamos a iniciar con 8 medios puntos bajos. Hacemos un anillo mágico y hacemos 8 medios puntos. 1, ahí vamos por el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que completamos los 8 puntos, 2, 4, 6, 8, jalamos y unimos. Unimos en la parte de acá con el primer punto bajo, punto raso y ahí. Ahora vamos a hacer en la segunda vuelta 8 aumentos. Pues ¿qué quiere decir? Que al finalizar la segunda vuelta estaríamos finalizando con 16 puntos bajos. Vamos a realizarlo aumentos. Una vez finalizada la segunda vuelta, unimos
Ya saben que unimos de esa forma. Y pues la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Lo realizamos durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Terminamos con 24 puntos bajos. Ahora cerramos nuevamente y vamos por el siguiente. En el siguiente lo vamos a hacer un punto, hacemos ahí un aumento y luego continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Quiere decir que solamente al iniciar vamos a hacer un punto bajo, un aumento y luego 2 puntos bajos y un aumento. Toda la vuelta lo vamos a dar 2 puntos bajos y un aumento y vamos a finalizar acá con un punto bajo. Como pueden observar, terminé la vuelta con 32 medios puntos. Ya estoy en la vuelta número 4 y ya saben, como le comenté, un aumento y un punto bajo terminamos y acá cerramos. Nuevamente continuamos con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Aquí le vamos a dar el aumento. Nuevamente hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora le damos el aumento. Esto lo vamos a hacer durante toda la vuelta, ¿sí? La vuelta número 5 terminamos con 40 puntos bajos. Cerramos nuevamente la vuelta. Así lo cerramos, le damos y vamos a continuar con la siguiente vuelta. Como lo pueden ir viendo, ya estamos en la vuelta número 5. Ahora continuamos con la siguiente vuelta, que ya sería la fila número 6. Ya saben que nos toca 2 puntos bajos. Acá iniciamos en esta vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. Luego continuamos con 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4. Y lo hacemos un aumento. 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Al inicio solamente lo hacemos estos 2 puntos bajos, la mitad, para evitar que salga espiral y salga esquinado. Entonces evitamos, y pues para que nos salga de una u otra manera círculo, trato de poderlo realizar de esa forma, que me parece que queda mucho mejor. Y pues continuamos, como ya hicimos el aumento, entonces solamente le damos luego 4 puntos bajos, un aumento y así sucesivamente hasta poder terminar la fila número 6. Y como pueden observar, termino con 48 medios puntos. Como le comentábamos, iniciamos con 2 puntos bajos y pues acá cerramos con 2 puntos bajos. Y lo realizamos ahí de esa forma. Lo estamos ya finalizando con los 2 puntos bajos y aquí obviamente pues cerramos, ¿no? A ver, acá estamos cerrando. Ahí hemos cerrado. Ahí vamos en la fila número 6. Y pues ahora ya no vamos a hacer ningún aumento. Estamos en la fila número 3, 6. La fila número 7 hasta la 16 vamos a tejer los 48 medios puntos. Muy bien, como pueden observar, ya hemos finalizado. Ya he finalizado hasta la fila número 16. Y aquí vamos con la macetita, con la base. Y pues ahora vamos a ir, recuerden no cortar el hilo todavía, vamos a ir poniendo los ojitos. Ya saben que los ojitos son número 10 y pues vamos a ingresarlo con seguridad para que no se nos puedan despegar. Y lo vamos a realizar, a ver, en esta parte. Se supone que acá terminamos, vamos a hacer en la parte de aquí. Y vamos a hacer en la fila número 10, 2, 4, 6, 8, 10.
En la fila número 10 le vamos a poner, recuerden, los ojitos. Y lo ingresamos con su seguridad para que no se pueda salir el ojito. Ahí ingresamos un ojito y el siguiente. Dejamos un espacio de, a ver, vamos a contar de cuántos más o menos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. El espacio va a ser de 7 puntos. A ver, pues, ¿qué quiere decir? Que si lo hemos puesto acá, vamos a hacer aquí 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El ojito iría aquí. Y pues lo vamos a ingresar, en todo caso, el ojito en la parte de aquí. Y lo vamos a hacer de esta forma. Colocamos. Ahora, como ya colocamos los ojitos, pues vamos a hacer lo que es la boquita y los párpados y los ojitos. Vamos a hacerlo con hilo negro y blanco. Vamos a hacer la boquita, pues la boquita lo vamos a hacer de 4 puntos, que quiere decir, pues vamos a señalar, quiere decir que más o menos va a ir acá. Y 1, 2, estos dos van a ir en medio y aquí. Entonces vamos a sacar con la aguja por donde hemos señalado, ahí, y lo volvemos a ingresar por donde hemos señalado también de igual forma. Ahora vamos a poderlo ver ahí para que esté en el mismo. Entonces ahora se supone que ya pues nosotros ahí lo hemos, dejamos un pedazo ahí de tira. Ahora tenemos que poner en el segundo renglón nada más, aquí tratamos de poder sacarlo aquí. A ver, vamos a tratar de sacarlo acá en medio, para que quede la boquita, quede centrada. Y jalamos lo que es, lo pasamos así y volvemos a pasar por el mismo donde hemos ingresado. Ahí lo vamos a ver y lo vamos a arreglar bonito. Jalamos la tirita para ver cómo nos queda. Y más o menos nos va a quedar de esta forma la boquita. Entonces lo que hacemos es simplemente se amarra en la parte de adentro. Vamos a amarrar aquí, vamos a asegurar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la boquita ya está lista. No hay complicación con la boquita, que está lista. Ahora vamos por el tema de la pestañita. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agarrar en la parte de aquí. A ver, se logra apreciar. En la parte de aquí, en este punto bajo, es decir, que vamos a agarrar aquí, aquí y aquí, en estos espacios. Entonces le sacamos la aguja por aquí. Ya saben, no olviden de dejar un poquitico de hilo. Una vez que sacan ahí y le dan hasta hasta un punto acá también, ahí. Y así va quedando su ojito. Aseguramos de igual forma. Aseguramos con nudo. Ahora, como pueden observar, ya hicimos lo que son las pestañitas de nuestra macetita sonriente. Pues ahora vamos a hacer con el hilo blanco lo que es el párpado.
El párpado lo hacemos de la misma forma, desde donde hemos ingresado lo que es el, miren, como pueden observar, el párpado está desde este punto bajo, está como metidito, y de igual forma acá como metidito. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, en este punto, en este puntito, metidos. Disculparán el ruido, pero el día de hoy los vecinos están de fiesta. Tratamos de sacarlo por aquí. Y ya saben, no olviden dejar su hilo para amarrar. Y le damos la vuelta. Aseguran bien el ojito y lo ingresamos por la parte de aquí. Así va quedando más o menos. Amarramos. Amarramos en la parte de atrás con cuidado. Una vez que ya hemos amarrado, cortamos y seguimos con el siguiente ojito. Ya tenemos lo que es como, ¿qué le parece? Está muy bonito, ¿cierto? Ahora sí, ya continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento ya va a ser unión. Pues, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que unir la parte marrón con la base. Entonces, vamos a hacerle lo que es la parte de la tierra, se puede decir. Recuerden que no vayan a cortar lo que es el hilo porque vamos a unir, solamente lo vamos a dejar ahí. Y vamos a poder hacer la parte de aquí, el marrón. Ahora vamos a iniciar con una base de 8 puntos bajos. Hacemos un anillo mágico y hacemos 8 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que ya tenemos nuestros 8 puntos bajos, vamos a hacer la siguiente fila. 2, 4, 6, 8. Unimos. Y vamos a hacer aumentos. Acá vamos a hacer 8 aumentos hasta obtener 16 medios puntos. Ahí lo vamos haciendo 8 aumentos hasta terminar la segunda fila. Ahora tenemos 16 puntos bajos, entonces vamos a unir nuevamente y vamos por el siguiente. Un punto bajo y un aumento. Un aumento. Y así lo vamos a realizar durante toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento, toda la vuelta. Muy bien, ahora tenemos lo que son 24 puntos. Ya lo tenemos ahí, los 24 puntos en la fila número 3. Ahora vamos a continuar la fila número 4 y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Acá unimos. Y vamos a, ya saben que el primero hacemos un punto bajo y en el segundo aumentamos. Una vez que aumentamos y luego ya los siguientes son 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento, y así lo vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Solo al inicio recuerden que hacemos con un punto bajo y un aumento, pero luego ya aumentamos 2 puntos bajos y un aumento hasta poder finalizar con un punto bajo. La idea es para que no quede con esquinas, sino que es solamente círculo. Vamos a darle toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Finalizamos con 32 puntos la fila número 4. Ya saben que si iniciamos con un punto bajo, pues tenemos que terminar con un punto bajo. Ahora como ya finalizamos, pues acá cerramos la vuelta y seguimos con la siguiente. Cerramos la vuelta y seguimos con la siguiente vuelta, que nos tocaría 3 puntos bajos y un aumento. Acá le damos 1, 1,
2, 3 y procedemos con el aumento. Así lo vamos a hacer durante toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento. La fila número 5 estamos con 40 puntos, 3, 5 y cerramos nuevamente. Una vez que cerramos, la siguiente fila es la última de aumentos y lo vamos a hacer 1, 2 y un aumento. Ahora eso es solo para iniciar, luego hacemos 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así lo hacemos durante toda la vuelta, 4 puntos bajos y un aumento. Como iniciamos con 2 puntos bajos, pues tenemos que finalizar con 2 puntos bajos. Ahí vamos a finalizar esta fila para poder terminar con 48 medios puntos. La idea es de que tanto la base como en este caso la partecita marrón concuerden con el mismo puntaje para poder unirlas. ¿Qué quiere decir? Pues que si la base tiene 48 puntos, la parte de arriba de esta, la tierrita se puede decir, también tiene que tener 48 puntos. Entonces lo finalizamos la vuelta. Ahí ya finalizamos, estamos en la vuelta número 6, ya finalizamos con los 48 puntos y pues ahora solamente unimos y hacemos una vuelta de la fila número 7 que solamente repetimos los 48 puntos. Vamos a repetir solamente los 48 puntos que ya no realizaríamos aumentos. Muy bien, pues ahora solamente realizamos lo que es el corte, ya hemos finalizado y cortamos. A ver, vamos a cortar aquí. Entonces aquí cortamos. ¿Qué quiere decir? Pues que ya tenemos la base, esta base y la parte de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir. Vamos a unir las dos partes. Recuerden que acá tenemos 48 puntos y acá también tenemos 48 puntos para que puedan estar parejo y no podamos tener ningún inconveniente. Entonces lo que aquí procedemos, simplemente continuamos a lo que hicimos. A ver, continuamos nada más. Vamos a coger lo que es el hilo. Muy bien, ahí continuamos y pues le vamos a unir. Vamos a unir toda la parte de aquí, vamos a coger los 2 puntos y la parte de aquí solamente vamos a coger lo que es el punto de abajo, solo el punto de abajo. El punto de arriba queda libre, el punto de encima va a quedar libre. Solamente vamos a coger aquí los 2 puntos y aquí el punto de abajo. Y lo realizamos así durante toda la vuelta. A ver, unimos, recuerden, los 2 puntos de abajo y solamente el de los puntos de abajo. El de encima queda 2 base y 1 marrón, la parte de abajo. Así lo vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a hacerlo con cuidado. Toda la vuelta la hacemos. Miren, así tiene que ir quedando la parte de encima. Así vamos a hacerle toda la vuelta. Ya que vamos por mitad más o menos, lo dejamos así un espacio para poder ingresar el relleno. Vamos a ingresar lo que es el relleno y recuerden que no tejer la parte de arriba. Ahora sí vamos a ingresar lo que es el relleno. Ahí ingresamos hasta poder darle la forma a la macetita. Lo vamos ingresando.
Ahí vamos haciéndolo hasta que quede gordita y bonita. Ya saben que es de mucha paciencia. Y lo vamos ingresando. Una vez que ya está rellenado, así ya, pues solamente ¿qué hacemos? Continuamos nada más. Lo seguimos cerrando con paciencia así hasta poder cerrarlo todo. Y ahora ya cerramos, pues no, ahora al cerrar pues solamente vamos a hacerle una siguiente vuelta de puntos bajos, pero solamente vamos a tejer lo que es el punto de abajo. Vamos a tejer solamente el punto de abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a hacerla así de la siguiente manera. Solamente vamos a coger el punto de abajo con cuidado. Así lo realizamos toda la vuelta. Los 48 puntos. Recuerden solamente el punto de abajito. Lo de arriba lo dejamos nuevamente. A ver. Con cuidado. A ver, ahí le estoy haciendo más o menos los 48 puntos para que ustedes también lo puedan tejer, pero solamente los puntitos de abajo, luego lo de arriba lo dejamos así. Lo de encima queda así y solamente cogemos nada más el puntito de abajo y el de encima lo dejamos. Así lo vamos a hacer una vuelta de 48 puntos. Y pues ahora, como pueden observar, ya solamente lo he tomado los puntos de abajo y la parte de arriba me queda así. Ahora vamos a hacerle como ya hemos tomado, pues ahora vamos a darle una vuelta de puntos bajos, solamente una vuelta de puntos bajos, la segunda vuelta, pero tejiendo los dos puntos, los dos, ya no solamente uno sino los dos. Ahora, una vez que ya damos dos vueltas, pues giramos el tejido. Estamos así, hacemos dos cadenas y giramos el tejido. En vez de tejer para la parte de acá, vamos a girar y vamos a tejer al contrario. Recuerden hacer dos cadenas al aire. Ahí ya lo tengo, las dos cadenas, y pues le doy toda la vuelta con puntos bajos, que digo con puntos altos. Ahí le vamos a dar puntos altos. Vamos a hacer 48 puntos altos durante toda la vuelta. No olviden de girar el tejido. Ya estamos en la última parte, lo que es en esta parte de aquí, y pues ya estamos con los puntos altos. Entonces toda la vuelta le vamos a realizar puntos altos. Como ya tenemos lo que es nuestra base de la macetita, queda muy bonita. Así ya estamos teniendo lo que es nuestra macetita. Está preciosa, me encanta. Pues en este momento vamos a empezar con lo que es con la parte del girasol y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 medios puntos. Tengo los 8 puntos bajos, 2, 4, 6, 8. Ahora, la segunda fila vamos a hacer 8 aumentos. Ahí vamos a hacer 2 hasta obtener los 16 puntos bajos. Unimos y le damos ahí. Ahora pues ya tenemos los 16 puntos bajos. Vamos a hacer la fila número 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. La fila número 3 estoy teniendo lo que es 24 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 4. Vamos a hacer un punto bajo en el primero, y en el segundo hacemos un aumento, y luego a partir de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Solamente el primero le damos un punto bajo y un aumento, luego los demás le vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento hasta poder culminar con la vuelta, con la fila,
y poder obtener lo que son los 32 medios puntos. Esa es la fila número 4. Si iniciamos con un punto bajo, tenemos que terminar con un punto bajo. Vamos a realizarle en este momento. Muy bien, ahora ya cerramos lo que es la fila. Y pues ahora estamos en la fila número 4 con 32 medio puntos y vamos a tejer hasta la fila número 9 los 32 medios puntos, sin aumento, solamente los 32 medios puntos hasta la fila 9. Y pues ahora ya finalizamos lo que es la fila número 9. Ahora simplemente cortamos lo que es el hilo para poder unir con las siguientes partes. Ahí acortamos y ya tenemos lo que es la parte de adelante del girasol. Ahora lo que es la parte de atrás, como pueden observar, en este caso va a ser prácticamente lo mismo lo que hemos hecho en la parte de adelante. Acá ya lo tengo lista, es lo mismo, solamente la única diferencia que en vez que tejan hasta la vuelta número 9, solamente van a tejer hasta la fila número 8. 2, 4, 6, 8. Solamente van a tejer 8 filas nada más. Lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí hemos tejido hasta la 9 y pues acá van a tejer hasta las 8 nada más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir el color verde, también es hilo de algodón. Solamente el que hemos trabajado con Silvigurumi es el de aquí, este color, porque no tengo lo que es en hilo de algodón, pero estos, los de acá, sí son 100% hilo de algodón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir y tejer lo que son los pétalos. Ahora vamos a unir con el color amarillo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una unión por ambos lados. Cogemos los dos lados y unimos. Tenemos el hilo amarillo. El hilo amarillo también es hilo de algodón. No sabría indicarle qué porcentaje ingresa porque no tengo para poder pesar, pero más o menos puede ser pues unos 30 gramos. Ahora hacemos, una vez que unimos, hacemos 1, 2 y le damos al siguiente, 2, 3. Ahora hacemos 3 cadenas y aquí mismo, en el mismo punto bajo donde hemos ingresado la cadena, vamos a ingresar lo que es, primero hacemos 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 1, 2, doble punto alto. Aquí vamos a hacerlo. Ahí le damos doble punto alto para poder hacer las hojitas del girasol. Ahora sí, las hojitas o pétalos. Y luego le vamos a dar otro que son con triple punto alto. Así vamos a trabajarlo. Triple punto alto. Ahí le damos. Una vez que ya lo hicimos el punto triple, le hacemos 1, 2 cadenas al aire y continuamos aquí en medio. Vamos a jalar para hacer la esquina o la punta. Ahora realizamos 1, 2, 3. Va a ser triple punto alto, pero ya en el siguiente punto bajo. Ahora le damos así, jalamos y luego viene el punto doble en el mismo, así, y hacemos 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo punto donde hemos ingresado pues hacemos el punto raso o punto enano, como lo llamen. Y hacemos nuevamente 1, 2, 3 cadenas.
Una vez que ya escondimos este hilo, lo metemos por dentro. Ahora hacemos el mismo procedimiento aquí en el siguiente. Ahora continuamos nuevamente, repetimos el mismo procedimiento. Lo hacemos en el punto bajo siguiente, ya no dejamos ningún espacio y continuamos con lo mismo. Primero un doble punto alto, ahora vamos a hacer el triple en el mismo y lo vamos haciendo de esta forma, con cuidado y con mucha paciencia. Ahí tenemos ya nuestros dos puntos, un doble y un triple, y ahora hacemos 2 cadenas al aire. Nuevamente hacemos la esquina y repetimos el mismo procedimiento, triple en el siguiente, ahí hacemos lo que es el triple y luego nos toca el siguiente, lo que hablamos del punto bajo, perdón, punto alto, pero el doble. Ahora vamos a hacerlo el doble, 1, 2 y lo hacemos en el mismo, 2. Ya finalizamos 1, 2 cadenas y lo hacemos así, de esa forma. Así lo vamos a realizar durante toda la vuelta. Apenas ya vamos casi finalizando, pues vamos rellenando con napa y nos va quedando más o menos de esta forma. Y pues al final terminamos de esta forma, cerramos, cortamos y pues ya vamos a cortar en la parte de aquí. Cortamos. Ahora vamos a realizar lo que son nuestras hojitas de nuestra maceta y lo vamos a realizar en este momento. Lo vamos a hacer en este mismo instante. Ya tenemos lo que son las piezas, ahora solamente nos faltan las hojitas. Y pues ahora solamente nos queda hacer la hojita. Acá ya tengo una y vamos a hacer la hojita que nos falta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena, vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a hacerlo en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez que tenemos los 12 puntos bajos, lo que hacemos es acá vamos a hacer en esta fila, en esta vuelta vamos a colocar lo que es alambre. Yo lo voy a realizar con este grosor. Este es un alambre, miren. Voy a hacerlo con este alambre, este es el que tengo. Ustedes pueden optar por el que deseen o el que tengan. Yo tengo este por el momento. Lo hacemos de esta forma. Vamos a hacerlo un punto bajo. Los dos primeros lo hacemos 2 puntos bajos. Hay un punto bajo. Vamos a hacerlo con tranquilidad porque con alambre se tiene que trabajar con bastante cuidado. Ahí hacemos 2 puntos bajos, luego seguimos, doblamos para que no se salga, tratamos con 2 puntos medios y continuamos con puntos altos. 1, 2, 3. 3 puntos altos. Ahora continuamos con lo que son los puntos, 2 puntos bajos y 2 medios puntos, y ahora vienen los 2 puntos bajos. Ahora, una vez que ya lo tenemos ahí, pues simplemente medimos el alambre más o menos ese tamaño y cortamos. Una vez que cortamos, le damos la vuelta. Aquí vamos a hacer
3 puntos bajos. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos, recuerden, 1, 2, 3. Muy bien. Y pues ahora viene acá nuevamente el mismo procedimiento que realizamos. Ya saben que vamos a realizar 2 puntos bajos, 2 puntos medios y 3 puntos altos para poder finalizar nuestra hojita. Ahí estamos realizando. Ya terminé mis 3 puntos altos. Ahora me toca mis 3 puntos medios. 3 puntos medios. Y ahora los dos puntos medios y los 2 puntos bajos. Ahora ya lo tengo de esa forma, más o menos mi hojita así. Y pues ahora vamos a darle el toque acabado, que es el final, el bordecito, para que nos quede así. Se logra apreciar este bordecito. Entonces estamos en la parte de acá ya finalizando. Vamos a darla así. Y vamos a trabajarlo de esta forma. Hacemos, acá unimos, a ver, con tranquilidad y con cuidado. Vamos a hacer un punto raso, jalamos y una cadena. Nuevamente, raso y una cadena. Nuevamente, raso y una cadena. Y así lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Ya saben, raso y una cadena para que nos vaya quedando este acabado. Toda la vuelta lo hacemos hasta el final. Y ahora sí, ya una vez finalizado, cortamos y ya estamos finalizando pues nuestras hojitas. Así es como finalizan nuestras hojitas para que se pueda tener pues estabilidad. Y ahora vamos, ya tenemos todo lo que son nuestras piezas, ya tenemos nuestras hojitas, nuestra macetita. Y pues ahora solamente vamos a hacer lo que es el palito. En caso ustedes tengan alambre, pero un alambre más grueso, porque este no le va a permitir, o probablemente le permita, por ejemplo yo lo hice con este, pero aparte le di un segurito de lo que es con estos palitos. Entonces más o menos lo hice así, de esta forma, más o menos lo uní. Si ustedes tienen alambre, yo en este momento no tengo, pero por ejemplo este es para darle la estabilidad en este punto. Entonces yo lo que voy a hacerlo con el de acá, y voy a tratar de hacerle de esta forma. Solamente lo forro con lo que es la puntita. Sí lo voy a dejar para poder ponerlo así, para que pueda ingresar. Entonces quiere decir pues que la puntita me va a servir. Entonces por eso, si voy a hacer el corte, voy a tener que cortarlo de la parte de arriba, así. Más o menos voy a tener que cortar esta parte de acá. Esta parte de aquí voy a estar cortando. Y lo forro con hilo. Entonces para que cuando yo ingrese, lo ingreso así. Y me permite tener estabilidad en poderlo ingresar en la parte de aquí. Cuando yo lo ingrese, pues tengo que ingresarlo todo en la parte de aquí. Obviamente forrado, ¿no? Ahí. Y pues que tenga esta estabilidad más o menos de ese gordito. Ahí, así. Entonces voy a hacerlo. Primeramente voy a forrarlo. Y les muestro cómo me va quedando. Muy bien. Y ahora sí ya
como para poder ir finalizando, comentarles que yo lo he realizado así, lo he forrado y lo he unido lo que son las hojitas. Para que ustedes puedan darse cuenta dónde poner las hojitas, pues lo miden así. Ahí más o menos el tamaño de la maceta para que ustedes puedan unir las hojitas, y pues lo he hecho, yo le he forrado todo. Entonces, como yo he forrado todo, ahora vamos a probar si ya lo he estado probando. Primero, si por ejemplo no les ingresa, ustedes traten de poder hacerlo con uno de estos palitos así, como espacio para que ingrese pues y no tengan ustedes ningún inconveniente. Entonces yo ya le he estado probando y pues ahora sí me queda normal. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya le he estado probando. Ahora, una vez que ustedes ya lo ingresan ahí, pues solamente nos queda poder ingresar al girasol. Entonces ingresamos lo que es al girasol. De igual forma tenemos que hacerlo ingresar. Lo hacemos ingresar y obviamente pues vamos a pegar. Primeramente simulamos cómo nos iría. El alambre es precisamente para poder dar este bordecito, como que quede ovaladito. Y si en este caso, por ejemplo, desearían ustedes así, lo pegamos acá con silicona. Obviamente acá ingresamos silicona en la parte de aquí y lo pegamos. Entonces lo realizamos así y más o menos nos está quedando de esta forma nuestro girasol. Obviamente tenemos que ponerle silicona para que pueda quedar nuestro girasol pegadito, bien pegadito ahí, y así no se pueda lo que es mover. Y pues ya lo tenemos ahí, nuestros girasoles. Espero pues que ustedes lo puedan disfrutar. Ahí lo tenemos. Miren, en este caso todo es dependiendo, como le comento, al tipo de hilo que ustedes elijan. Por ejemplo, yo trabajé con el Silbigurumi, me salió más grandecita la maceta, y a diferencia que lo trabajé con el hilo de algodón. Todo depende en este caso del hilo que ustedes puedan combinar. Ahora ya tenemos estas maripositas, solamente se colocan aquí y se pegan, y solamente aseguramos y ya estaría pues lista nuestra macetita. Solamente se pone silicona y así es como queda nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Recuerden que déjennos un like, dejen su comentario para poder saber que les gusta, y así pues poder ir creando más proyectos para ustedes. Espero que les haya gustado, que puedan realizarlo sus proyectos, que les vaya súper bonito. Y ya saben, no olviden de seguirme en mis redes sociales para que nos puedan pues motivar y nosotros también podamos de una u otra manera animarnos en poder seguir haciendo más proyectos. En Instagram estamos como Amigurumis Yaori. En este caso en Facebook estamos como Yaori Detalles a Crochet, y ya lo pueden ustedes seguirnos. Y también por último, para poder recalcar el tema del tallo, ustedes lo deciden, puede ser más alto, más bajo, depende de ustedes. Yo en este caso le hice más altito porque como la maceta me salió más grandecita, lo hice más altito a diferencia de este que es más pequeño. Ustedes deciden. Gracias por seguirme, gracias por ver mis videos, y pues nos vemos en un próximo proyecto.